Bueno, y nos encontramos en este 12 de octubre de 2020. 12 de octubre de 2020 con el licenciado Ariel Garis en línea, porque no podemos dejar pasar esta fecha, ¿no? Tan importante para nosotros, para hablar justamente de respeto a la diversidad cultural. Que bueno, antes era el Día de la Raza, ¿no? Tal vez lo primero que tendríamos que hacer, bueno, primero saludarlo. Hola Ariel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Analia? Bueno, muy bien, aquí esperando para escuchar tus apreciaciones acerca de esta fecha, que bueno, ya hace años, ¿no?, que ha cambiado de nombre, pero hay mucha gente que como que todavía le dice el Día de la Raza. Sí, no hace muchos años que cambió la denominación Día de la Raza. Quedó incorporado el Día de la Raza como es a nuestro acervo cultural. Todos prácticamente costó mucho el cambio de nomenclatura, ¿no? De Día de la Raza a Día de la Diversidad Cultural. Claro, el término raza suena bastante peyorativo y muy fuerte después de todo lo que se ha vivido con temas como la discriminación, genocidios, etcétera. Y entonces, claro, el término raza, ¿no?, nosotros en nuestro vocabulario lo utilizamos para referirnos a especies de animales, ¿no? Pero claro, queda muy duro para referirse a seres humanos. Claro, es muy duro el vocablo, digamos, en sí, por un lado, raza, que lo dejamos para los animales, entonces, porque además... Perdón. No digo que por ahí uno clasifica en superiores e inferiores, ¿viste? Hay razas más puras, qué sé yo, puro pedigrí, todo lo que se dice de las razas en los animales, que en las personas no se pueden aplicar esos conceptos porque siempre estamos hablando de la inclusión, de la igualdad, del mundo para todos. Entonces, bueno, tal vez aquí la motivación de hablar de la diversidad de culturas, ¿no?, y del respeto por todas ellas, que no hay una cultura mejor que otra, sino que, bueno, los que estaban acá, que eran los pueblos originarios, tienen tanto valor, si bien su cultura fue avasallada, tiene tanto valor la cultura esa como la otra que vino a imponerse. Es un poco así, ¿no? ¿Coincidís con esto, Ariel? En parte, pero sí, bueno, no quiero dar la contra tampoco en todo. George Orwell, el escritor inglés, el autor de 1984, tenía la costumbre de que cuando entraba a una reunión decía, no sé de qué están hablando, pero me opongo. No, uno no quiere tampoco dar la contra en todo, pero claro, lo que pasa también es que el término raza tiene este sentido tan cruel, brutal, en nuestra actualidad, ¿no? Para nuestra mentalidad. No fue así hace 100 años atrás, cuando se instituyó, que el término raza no tenía esa connotación. Está bien, sí, se hablaba siempre se habló de razas superiores e inferiores, que es algo muy, muy anclado en la cultura occidental, ya de tiempos griegos, ¿no? Los griegos ya dividieron al mundo en civilizados y bárbaros. Los romanos también lo hicieron. Entonces, esa dualidad entre un mundo civilizado y un mundo bárbaro también fue incorporada para interpretar la realidad americana. Vos sabés que sí. Sí. No, que cuando vos decís que para interpretar la realidad americana, vos siempre nos pones en contexto, decís, bueno, no es lo mismo, claro, 500 años atrás o 200 años atrás, o sea, que ahora, ¿verdad? La mirada, claro, va cambiando, y la mirada sobre la historia y sobre el presente va cambiando. Bueno, eso por un lado, pero cuando vos decís esto de que estaba instaladísimo, lo de una raza superior a otra inferior, sí, hasta está, mira, yo tengo una anécdota que se me viene a la mente en este momento,
mi abuela cuando vino de España trajo su famosa enciclopedia, ¿viste? Y era un libro que usaban en la escuela, en la escuela primaria. Ella trajo muchos libros, pero entre esos libros estaba el libro donde estaba la fotito de todos los cerebros y esa que decía, y estaba en el libro la raza blanca es superior. O sea, así formaban a los chicos. En la cultura occidental esta era una enseñanza y bueno, la gente creció con eso y convencida de que los negros, bueno, estaban esclavizados porque era una cultura inferior y iban a cazarlos al África y venían aquí a someter a los indios que podían, porque no con todos podían. Y bueno, creo que es un poco eso que vos estás diciendo, ¿no? Pero claro, me gusta eso que vos decís, bueno, no miremos con los ojos del presente, pero también entendamos cómo miraba la gente contemporánea de todos estos hechos. No, por supuesto, todo lo que vos decís no se puede ignorar y claro, está la enciclopedia y hay cosas peores, incluso que no lo que fue la conquista y colonización de África por parte de las potencias europeas fue terrible. Y se buscó justificar y fundamentarlo con ideas y con argumentos filosóficos y hasta teológicos. Pero bueno, el mundo se ha desenvuelto en esta idea de violencia, ¿no? Walter Benjamin ya lo decía, que hay como un ángel gris, que es el que recorre todos los tiempos y va sembrando tempestades, utilizando la metáfora del ángel exterminador. Claro. Es una condición inherente a la naturaleza humana. Nietzsche ya también lo había explicado muy bien, lo de la conquista del espacio vital. Hay un pueblo que necesita su espacio, ¿no?, para su propia recreación y para, bueno, dar riendas sueltas a su creatividad y potencialidad, ¿no? Y esto justificaría una conquista de un territorio por parte de otro pueblo. Claro, pero someter y destruir después, claro, como decíamos recién, todo esto fue condenado después, ¿no? De querer someter. Y si a eso vos le sumás condimentos, dos elementos muy muy importantes, como lo de exportar la cultura europea y exportar la religión cristiana, bueno, entonces la justificación estaría como acabada. ¿Cuándo es que se quiere hacer una conquista y una colonización? Siempre se hacen bajo esos criterios, y vos podés ver todos los procesos históricos para llevar la civilización y la cultura blanca o europea, ¿no?, y la fe cristiana. En el caso de América se justificó de esa forma. Claro, son justificativos que se emplean para justamente darle argumentos a un acto que es apropiarse de otros territorios y someter a las personas y demás, como haciéndoles un favor. Bueno, les tenemos que dar una cultura mejor que la que tienen, darles la religión católica, como vos dijiste, o la civilización cristiana, y darles la cultura europea, que es mejor que la otra. Un poco ese justificativo, ¿no? Una excusa. Funciona como justificativo y funciona como interpretación. Ahora, de los hechos. Ahora habría que buscar y profundizar un poco más en eso, porque el hecho, por ejemplo, de la conquista española en los territorios americanos, decir que fue violenta, mira, hoy yo estuve viendo todas las cifras, todo lo que tiene que ver con estadísticas, y bueno, y hay muchos disparates también y exageraciones. Por ejemplo, desde la izquierda ortodoxa tradicional siempre se dijo que la conquista fue violenta y se la tiñó de una extrema crueldad, no como para decir que esa conquista fue llevada a cabo por el capitalismo, ¿no? Y entonces, claro, se cargó un poco las tintas. Hoy, por ejemplo, leí estadísticas que tienen que ver con posturas de izquierda, que hablaban de unos 70, 80 millones de personas que perecieron en el genocidio que España hizo en América. Lo cual es bastante exagerado, porque
en el territorio americano no había esa cantidad de habitantes. Cuando los españoles llegaron en el 12 de octubre de 1492, América tenía una población de aproximadamente 40 a 50 millones de habitantes. Así que es bastante exagerada la cifra, ¿no? Y es imposible calcular la cantidad de víctimas de esa conquista. Además que esas víctimas, tenés que tener en cuenta también que hay una gran cantidad de víctimas por enfermedades, por ejemplo por la viruela, la peste bubónica y la gripe. Eran enfermedades que los nativos del continente americano no tenían defensas para afrontarlas, ni ahora que tenemos el problema de la pandemia. No tenían defensas porque todas las culturas, todos los pueblos americanos habían quedado aislados del mundo. No tuvieron contactos, no hubo contactos masivos con civilizaciones europeas ni asiáticas. Hubo contactos antes de la llegada de españoles, sí, por ejemplo con vikingos, pero no fueron contactos masivos ni se registraron, digamos, en los anales de la historia universal. Bien. Entonces, como quedaron aislados, ¿no es cierto?, no tenían defensa para las nuevas enfermedades que los europeos habían traído. Uh-huh. Y eso causó, ¿no es cierto?, que se diezmara la población. Sí, seguro. Se calcula, sí, que murieron alrededor del 10% americana, y ese 10%, sí, víctimas de la conquista, de la espada, y también hay un gran porcentaje de víctimas, sobre todo por la viruela. Bien, la población se diezmó por estas dos razones, como vos decís, por un lado la espada y por otro lado las enfermedades contra las que no tenían defensas, pero tampoco podemos negar la finalidad económica de una conquista. Vos decís como que la izquierda pone el foco ahí. Me parece que es innegable, ¿no? Que alguien quiera buscar el oro, por ejemplo, en América, no está muy alejado de la realidad que hayan venido a buscar también el oro. No está alejada de la realidad, y también son las interpretaciones. Fíjate vos que son las interpretaciones que van desde la izquierda hasta el liberalismo, porque también el liberalismo cargó las tintas contra la conquista española, sobre todo el liberalismo anglosajón, inglés, ¿no?, que fue quien fue el primero en hablar de la leyenda negra. Claro. Así se la denominó. La leyenda negra la generan los anglosajones. Uh-huh. Exacto. Hay que entender que entre los siglos XV y XVI la gran potencia europea era España. Y España había logrado la unificación del reino, todos los reinos que constituían la península ibérica, a través de este casamiento de Isabel de Castilla y León con Fernando de Aragón, ¿no? Ese casamiento posibilitó la futura unión de todos los reinos de España y la expulsión de los moros en el sur. España va convirtiéndose poco a poco en una gran potencia, y Inglaterra siempre le tuvo rivalidad. Entonces Inglaterra fue a partir del siglo XVI, XVII quien va a empezar a esgrimir los argumentos para hablar de la leyenda negra y cargar las tintas contra España. Y bueno, eso tenía que ver también, estaba relacionado con el periodo de la Reforma Protestante y con generar una especie de publicidad negativa contra la Iglesia y cuál había sido su comportamiento durante la conquista. Porque si uno se pone a ver en detalle, gran parte de lo que la leyenda negra dice o postuló quedó
quedó incorporado. Así que, por ejemplo, cuando hablamos de que el único móvil de la conquista fue el oro, también eso es bastante relativo, porque si bien esto no quiere decir que no haya existido eso, pero nadie salió al mar. Cristóforo Colombo, el genovés. Hablemos de Colón. Sí, no, Cristóforo Colombo, sí, que después se españolizó el nombre a Cristóbal Colón, cuyo origen es bastante discutido. Muchos historiadores, generalmente la historiografía lo ubica como genovés, nacido en Génova, en la República de Génova. Italia no estaba formada como una nación unificada, y otros también hablan de un origen catalán, pero quizás sí Colón haya sido de origen judío y convertido. Es posible, por eso hay tantas dudas sobre su lugar de nacimiento, porque ni él mismo lo dijo, y los hijos, Diego Colón, no aportó ninguno de los documentos sobre el nacimiento de su padre. Ocultó siempre esos documentos, y es probable, muy probable, que los haya ocultado por temor a la Inquisición. Entonces puede ser que el origen de los Colón haya sido judío, judíos conversos. Es muy probable, había muchos, es la época justamente en sí, hay muchísimos, sí. Y por eso hay tanto hermetismo acerca de su lugar de nacimiento y por qué no hay registros. Pero ahí el mismo Colón y los hijos se encargaron de ocultar para la historia, para la posteridad, esos documentos. Quizás por temor a las investigaciones. La Inquisición era una institución que en España tenía muchísimo poder, ¿no? Y eran consejeros de la reina. Pero para ir por partes, porque esto sobre la leyenda negra y la conquista podemos hablar muchísimo. También hay que decir que el concepto de crueldad o de violencia también es un concepto que con los tiempos cambia. No podemos considerar un método cruel algo sucedido hace siglos atrás con nuestra mentalidad, porque sería un anacronismo, sino. Sí, no se habla de derechos humanos, pero que violaban los derechos humanos, si lo miramos de la óptica actual. Claro, sí, y no se puede hablar de genocidio porque tampoco encajaría la definición de genocidio con lo que pasó en América. Porque si nos vamos en detalle, en América tampoco no había pueblos originarios. Los habitantes de América provenían de Asia, de la Siberia, en el caso de Norteamérica, y en el caso de Sudamérica provenían de pueblos australoides y malasios. Entonces no hay un habitante americano original. No surgió el ser humano autóctono, como decía Florentino Ameghino, el antropólogo argentino. ¿Pero eso no es una teoría? Claro, ¿el poblamiento de América? Esa teoría de Ameghino quedó descartada, no hay, porque los huesos en la Pampa y en la Patagonia que analizó, después se comprobaron que no eran huesos de seres humanos. Y claro, el poblamiento de América se hizo muy, muy lentamente, un proceso que duró aproximadamente, empezó hace 40.000 años atrás, y fue un lento proceso de 10.000 años para habitar todo el continente. Así que sí. Hubo dos grandes oleadas inmigratorias, hordas de cazadores, ¿no?, aprovechando el congelamiento del estrecho de Bering, que pasaron por allí en busca de mastodontes, mamuts, etcétera, para el alimento, y quedaron, ¿no es cierto?, digamos, en el continente, ¿no? Y porque no pudieron volver a casa,
Y después la colonización por parte de pueblos australoides, malayos, del sur de Asia, que empezó así a la colonización de América del Sur. Entonces vos tenés ahí que en realidad no hay un pueblo originario de América. Bueno, pero eran los que estaban acá, digamos, no eran originarios, Sí, pero hacía muchos años ya que estaban acá cuando vinieron los invasores, digamos. Por eso te digo, Analía, que las interpretaciones son, claro. Sí, por supuesto, estaban acá, y que habían quedado aislados, como te dije, ¿no? Fueron 13.000 años de aislamiento. Y claro, entonces no hubo, no tuvieron, al no tener contacto con otros pueblos, no conocieron la escritura, conocieron una forma de símbolos ideográficos, ¿no? Así se les llama, por charada, por sonidos, para poder registrar datos, pero no se puede hablar de escritura en sí. Y por eso mismo, porque los pueblos que alcanzaron un mayor desarrollo en la antigüedad cultural y tecnológico fueron aquellos pueblos que participaron de un activo comercio, y eso posibilitaba, ¿no es cierto?, enriquecer cada vez más y más la cultura. Por eso vos encontrás cultura en los pueblos mediterráneos, en el Oriente, y no así en América. Cuando Cristóbal Colón parte hacia el Atlántico, pasa por las Islas Canarias y da rienda a sus naves, no espera toparse con un nuevo continente, sino que está buscando una ruta alternativa a las Indias, ¿no? Porque ya no pueden ir por las rutas tradicionales porque están ocupadas por musulmanes, ¿no? Por los turcos. Y los turcos tienen en su concepto, en su política de Estado y en su mentalidad, en su espiritualidad, el concepto de la yihad o guerra santa. Entonces no pueden pasar, o guerra contra el infiel. El infiel vendría a ser el cristiano. En la mentalidad musulmana. Entonces, como no pueden, las rutas tradicionales para llegar a Oriente en busca de telas, especias, las especias eran importantísimas para la conservación de los alimentos, que hoy sabemos que no conservan el alimento, sino que de alguna forma tapan la podredumbre, por ejemplo, de una pieza de carne y así, ¿no? Y sí eran carísimas así hacia finales de la Edad Media. Entonces Colón parte hacia el mar, hacia el Atlántico, para ir hacia las Indias, ¿no es cierto? Y tejer nuevas rutas de comercio, que es el objetivo que los reyes católicos, que Isabel y Fernando, sobre todo Isabel, le piden que haga, ¿no? Para contar con rutas alternativas para el Oriente. También Portugal, la corona portuguesa estaba interesada en estas rutas. Y se topa con un nuevo continente. Así que el interés era, el objetivo de esos viajes, de esas empresas, era ampliar o generar rutas alternativas al Oriente. El comercio de telas, la seda, era importantísima para la economía de la Edad Media. Y al encontrarse con América, por eso de ahí viene indios, ¿no? Las Indias, por la ruta a las Indias, a la India. Bueno, y al toparse con esto, con esta nueva tierra, que no era la primera vez que tuvo contacto con pueblos europeos, ya los vikingos estuvieron en Norteamérica, y hay muchísimas otras teorías, ¿no?, sobre que el continente otros europeos habían llegado. Pero eso no quedó registrado, y sí fue Colón el primero en que trazó una ruta marítima. Fueron 4 viajes que hizo entre Europa y América.
Entonces, de alguna forma, Europa deja de ser provinciana, ¿no? Y se convierte en un continente cosmopolita ya, con el descubrimiento de América. Es allí que bueno, después se empieza el tema de la conquista y la colonización del continente, que fíjate vos, Inglaterra también va a copiar las rutas y va a realizar su conquista en Norteamérica. Pero si vos te pones a analizar o a comparar las conquistas llevadas a cabo por España y las llevadas a cabo por Inglaterra, vas a descubrir que fueron mucho más violentas las realizadas por Inglaterra. Sí, prácticamente no se salvó nadie, digamos, los mataron a todos los pueblos que estaban allí, ¿no? No se fusionaron con ellos tampoco. Exactamente, absolutamente nadie. Y España permitió a la guía el mestizaje, cosa que Inglaterra lo castigó con la pena de muerte. Claro, no podían mezclarse con los originarios, no, con los que estaban allí. Así bueno. Sí, entonces de ahí viene lo de complejizar un poco el asunto de la conquista de América. Si los indios eran considerados para los españoles seres inferiores, ¿por qué España permitió el mestizaje? Entonces vos ves ahí que, bueno, la leyenda negra también constituyó un mito sobre la realidad de la conquista. Bueno. Mientras que Inglaterra no permitió eso. Y fíjate vos que España creó 24 universidades en América, en sus territorios. Inglaterra, en Norteamérica, no fundó ninguna universidad, ni un colegio. Nada. No, sí, a los habitantes de América les prohibió la educación, mientras que España no. Entonces hay muchas cosas para poner en debate, ¿no? Y además, fíjate qué cosa extraña, cuando Hernán Cortés llevó a cabo hoy lo escuchaba, por ejemplo, Enrique II, el filósofo argentino que radicado en México, rector de la UNAM, de la Universidad de México, bueno, Autónoma de México, hablar de la conquista y de lo importante que fue el Imperio Azteca. Bueno, yo lo escuchaba y este hombre repitiendo lo mismo que dice López Obrador, el actual presidente de México, ¿no? La importancia que los aztecas habían tenido, el desarrollo económico, cultural de aquella civilización. Todo cierto, ¿verdad? Bien, pero Cortés, cuando derrocó al imperio azteca, lo hizo ayudado por todos los vecinos de los aztecas que estaban alrededor. Sí. Estaban cansados, ¿no es cierto?, hartos ya de las guerras a los que eran sometidos por los aztecas. Y había toltecas, olmecas, etcétera. Hay un cuento de Cortázar. Sí, La Noche Boca Arriba, donde La Noche Boca Arriba. En una de las historias paralelas, allí es un moteca justamente perseguido por los aztecas, claro, en la Guerra Florida, claro. En la Guerra Florida, exactamente. Y en la Guerra Florida eran las guerras que los aztecas hacían sobre sus vecinos, así, entre comillas, ¿no es cierto?, cazaban a los guerreros y después los sacrificaban a sus dioses. Claro. Eso era la Guerra Florida. Claro, ¿no? De ahí vos entendés por qué un puñado de hombres que no conocían el territorio español, es un territorio agreste, desconocido para ellos, y mal alimentados, pudieron derrocar a todo un imperio. Fue por la ayuda de los demás pueblos alrededor, que eran sometidos constantemente por los aztecas. Sí, sí. Y además, a mí me hubiera gustado decirle a Enrique II ahí, que, bueno, pero no podía, lo digo ahora, ¿no? Ya López Obrador, pero que el presidente mexicano, que los aztecas no son originarios de México, son norteamericanos, son un pueblo, un desprendimiento
de los uto-aztecas, un lenguaje en común que tenían los pueblos del centro de Norteamérica que fueron migrando hacia el Valle de México. Así que tampoco los aztecas no nacieron de la misma tierra. Hay un montón de leyendas dando vueltas sobre eso, pero son leyendas. La realidad es que son un pueblo de origen norteamericano que fue migrando hasta ubicarse en el Valle de México, porque así una serpiente les dijo que se ubicara. Bueno, de todos modos, norteamericanos, sí. Es como que suena medio fuerte porque como no se salvó ninguno, no hay, es la cultura nueva, la norteamericana sería como la cultura que impusieron los conquistadores ingleses. Eso sí. Es lo que entendemos como norteamericano. Por eso cuando hablamos de indios o de pueblos originarios o como le querramos decir, estamos hablando de los que ya estaban. Yo siempre hago la salvedad, ¿viste? Estos ya estaban y bueno, se pueden haber desplazado de un lado a otro. También eran desplazamientos. Sí, también había violencia, como vos decís, por parte de los aztecas, y había sometimientos, pero bueno, no eran todos los pueblos iguales, ¿no? Donde Colón llega parece ser que eran bastante tranquilos, por lo que dice allí la carta del descubrimiento, que le daban las espadas y se cortaban con el filo en las manos, como que no tenían, él los describe como así como muy inocentes y sin maldad. Y bueno, y por otro lado vos hacías alusión a que no había escritura, pero el desarrollo del que vos escuchabas que hablaba López Obrador, no sé quién mencionabas también recién, que hablaba del desarrollo de la cultura, los mayas. Bueno, si nosotros vemos esas pirámides y toda esta arquitectura que han dejado, uno piensa, bueno, realmente que qué cálculos que tenías que hacer, ¿no? Para hacer unas construcciones de esa naturaleza que no cualquiera las puede hacer, o sea, requieren de un pensamiento y de un desarrollo, por lo menos en el pensamiento, me parece a mí, ¿no? Tenochtitlán se fundó sobre un lago y realmente fue una construcción de avanzada por los canales. Los españoles quedaron maravillados, claro, ¿no? Por cómo estaba construida. Claro. ¿No? Eso sí, la arquitectura fue realmente prodigiosa, sobre todo en tres culturas, ¿no? Aztecas, mayas, que ya habían desaparecido antes de la llegada de los españoles, los mayas, probablemente por las guerras y por las pestes. Y por eso la película Apocalipto de Mel Gibson tiene un error histórico, porque ven las calaveras que llegan, pero ya los mayas habían desaparecido. Y los incas en Sudamérica, que Pizarro conquistó el imperio incaico aprovechándose de una guerra civil, una guerra sobre los herederos al trono. Entonces dejó que primero los incas se desangraran en esa guerra civil y después, ¿no es cierto?, aprovechando ese cansancio, entró en el Perú y logró la conquista. Yo estuve en Machu Picchu y es así realmente asombrosa la ahí lo pudiste valorar y apreciar por vos mismo, Ariel, claro. Sí, hace muchos años atrás. Y sí, era la ciudad sagrada, Machu Picchu, y está un poquito más abajo de la fortaleza militar. Los españoles nunca la conocieron, recién se conoció a principios del siglo XX, 1910, 1911, por los arqueólogos, un arqueólogo norteamericano que recorrió la zona, que no estaba en busca del Machu Picchu, sino que estaba en busca estaba recolectando documentos, fuentes para hacer una biografía sobre Simón Bolívar. Y hablando con pobladores llegó al Machu Picchu. Y después este arqueólogo, bueno, era un historiador, pero de la historia se fue a la arqueología. La arqueología fue siempre considerada una ciencia auxiliar de la historia, y hasta que tuvo su método propio, claro, y se separa de la historia. Pero
después empieza a obsesionarse con el tema de los incas y logra que hasta el gobierno estadounidense y el gobierno peruano financien sus investigaciones. Y después va a ser este personaje quien va a inspirar a las películas de Indiana Jones. Ah, mira, claro. Uh-huh. Sí. Qué interesante todo esto, ¿no? El viaje por Latinoamérica y las cosas que uno puede llegar a apreciar, ¿no? Que se iba a hacer mucho antes, o sea, esas películas se iban a hacer en los años 50, no se hicieron porque hubo problemas, el arqueólogo después se dedicó a la política y estuvo acusado de algunos asuntos de corrupción. Así que Hollywood dijo no, porque va a ser un escándalo, nadie la va a ver, y después, mucho tiempo después, se hicieron las películas de Indiana Jones con Harrison Ford, pero ya no lo ubicaron más en América, sino que lo ubicaron en el Oriente. Pero sí, estuvo inspirado en ese personaje. Mira vos. No me acuerdo ahora. Y lo que te quería comentar antes de que se nos haga más tarde, sí, es por qué el Día de la Raza y por qué quién tuvo la idea de su celebración. Fue por un decreto. Ajá. Uh-huh. del presidente Irigoyen en alrededor de 1917. Alrededor del 17, sí, en octubre de 1917, Irigoyen quiere celebrar el Día de la Hispanidad, no el Día de la Raza. Día de la Raza no apareció nunca, la palabra raza, nosotros que hablábamos de eso, sí, de ese término, en el decreto de Irigoyen, sino que la prensa y como es la opinión pública le empezaron a llamar así, Día de la Raza, pero no es eso, esa palabra no aparece en la letra del decreto de Irigoyen. Fue a partir de allí, del 17, que comienza a celebrarse y se le llama de la raza porque por esos años hubo hubo gran conmoción en el mundo intelectual y cultural sobre quiénes éramos los americanos, ¿no? Y como Inglaterra y los Estados Unidos, yo soy muy anti-británico, como sí, bueno, anti-anglófono, pero como Inglaterra y Estados Unidos siempre hablaron de una raza, ellos son los que se refirieron a la raza, ¿no es cierto? La raza latina, la raza americana, española, todo esto de forma despectiva y despreciativa, ¿no? Como para poner a los anglosajones por encima, en un nivel de superioridad. Son ellos que hablan de la raza. Entonces, para sentirnos orgullosos desde aquí de nuestra raza, es que se le empezó a llamar Día de la Raza. No tenía que ver con una connotación despectiva o de inferioridad sobre los habitantes nativos de América, sino que era una contestación al mundo anglosajón y estadounidense que hablaban despectivamente de la raza española, americana, etcétera. Mira, bueno. Sí, tenía la idea, Analía, era esta forma contestataria, ¿no es cierto?, de batallar contra la mirada anglosajona sobre nosotros. Y como para seguir complejizando, fíjate vos que hay unos documentos realmente muy, muy interesantes. En 1934, en Buenos Aires, se celebró el 32 Congreso Eucarístico Internacional, y justo se celebró en octubre del 34. Visitó Pacelli, el cardenal Pacelli, el país, y quien va a ser después en el 39 Pío XII. Ajá. Y Hugo Wass,
o Gustavo Martínez Zuviría, pronunció un discurso justo el día 12 de octubre en el Teatro Colón, ¿no? Y de Buenos Aires, hablando justamente de la hispanidad y del orgullo, ¿no es cierto?, sobre la hispanidad. Y el mismo discurso es prácticamente repetido en sus conceptos, ¿no es cierto?, más generales, esta idea de la identidad de nuestro continente sobre dos bases importantísimas, el idioma y la religión, como dos elementos que constituirían la unidad continental perdida, esa unidad rota, balcanizada, fragmentada con las guerras de independencia. Y esos mismos conceptos van a ser repetidos 10 años después por Perón. Perón era un entusiasta defensor de este día, de que estamos celebrando. Perón lo llamaba la comunidad hispana, la comunidad hispana, ¿no? Veía esta suerte de unidad continental para fortalecernos, con base en el idioma, la tradición, que era por supuesto España, y en esos discursos, hay un discurso del año 47 de Perón hablando sobre el Día de la Raza, donde Perón habla de Cervantes, del Quijote, de nuestro idioma, y habla de lo importante que fue en su momento, ¿no es cierto?, la religión como un factor de contención y de unidad continental. Y es el mismo discurso que aparece, por ejemplo, en intelectuales como Rubén Darío, Manuel Ugarte, Rodó, Vasconcelos, etcétera. Es decir, que en la primera mitad del siglo XX existió esta especie de revisionismo acerca de la conquista, y los movimientos nacionalistas, populistas o de liberación, como se van a llamar después, en los años 60 y 70, buscaban había un revisionismo sobre la conquista y la colonización de España. No tenían una mirada tan negativa como si después comenzamos a tener a partir de los años 70. A partir de los años 70 ya se acaba ese revisionismo sobre la hispanidad y comienza a darse, sobre todo desde sectores de la izquierda y sectores liberales aliados a la cultura anglófila, esta visión negativa sobre la hispanidad y la conquista que España había hecho en América. Y bueno, de esa visión negativa nosotros ahora somos depositarios y creemos que todo aquello se hizo de forma tan brutal por cómo nos fue, pero no nos fue mal por culpa de aquella conquista y colonización. Fíjate que al momento de las independencias, que para muchos historiadores no fueron guerras de independencia las que se hicieron en América, sino que fueron guerras civiles, porque España consideraba sus territorios americanos, no los consideraba colonias, sino parte, una extensión del reino. Éramos parte de un reino. Había virreyes. Y después de las guerras de independencia, ¿por qué guerras civiles? Guerras civiles porque éramos parte de un mismo reino, y después porque hubo una lucha entre dos bandos, entre liberales y monárquicos, ¿no? Y bueno, por eso vos tenés ahí cosas tan raras como criollos que pelearon. Criollos son los españoles nacidos en América, y sus hijos, criollos que pelearon para el rey, y españoles que pelearon para los criollos, para las independencias de América. Y además, por ejemplo, a San Martín lo tenés del bando liberal luchando contra el rey, pero
muchos dicen luchando contra los franceses, que son los que habían ocupado España. Y puede ser, pero luchando contra España, bueno, luchando contra el rey, si querés decirlo, y a sus hermanos los tenés del otro bando, en la península, en España, luchando a favor del rey. Uh-huh. Así que ya tenés familias divididas. Y cuando acaba todas las guerras de independencia, cuando acaban en la década del 20, surge en Bolívar y en San Martín la idea de la patria grande. ¿Qué es la patria grande? Bueno, la patria grande, que muchos dan en llamar, que es el llamado a la unidad de todos los países que conforman Hispanoamérica, no es más que el reconocimiento de que se dieron cuenta los libertadores que después de estas guerras de independencia todo el continente quedó fragmentado, quedó dividido por los intereses de las burguesías locales, ¿no?, que buscaban un solo interés: comerciar directamente con Inglaterra, nada más. Ese era el interés. Claro, eso los haría muy ricos, y ahí está el comienzo de nuestros males, ¿no es cierto? Esas pequeñas burguesías locales son las que se hicieron del poder tanto económico como político, y al poder político lo fueron cambiando merced a sus intereses. Por eso el llamado a la patria grande era volver a reconstruir lo que había sido el viejo imperio español, ¿no? Balcanizado, fragmentado, hecho añicos y empobrecido. Y nunca más se volvió a recuperar con la misma fuerza. Uh-huh. Ese fue el llamado. Por eso yo siempre pongo bajo la lupa toda esta mirada sobre España y su conquista. Además, estas burguesías llamaron al libre comercio. El libre comercio, ¿no es cierto?, vos los tenés muy bien ubicados en Mayo, en la Revolución de Mayo, y en otras revoluciones en nuestro continente. Uh-huh. Pero en Mayo los tenés muy bien identificados. Por eso Liniers se opone a la revolución y va a ser fusilado por orden de Mariano Moreno y ejecutado por Castelli. Porque estas pequeñas burguesías que buscaban el libre comercio con Inglaterra alentaba permanentemente el libre comercio como el camino hacia la prosperidad y el bienestar general. ¿El bienestar de quién? Sería la pregunta. Claro, ¿el bienestar de quién? Porque ahí tenés el origen del mal, porque los países que entraron en el libre comercio, Analía, son los países que les costó muchísimo y fue traumática su proceso de industrialización. Porque Inglaterra propone al mundo el libre comercio, pero Inglaterra no lo practica internamente. Ahí está la trampa, y los países librecambistas como el nuestro, tradicionalmente así, ¿qué hicieron? Bueno, que las ciudades con puerto fueron las que pudieron prosperar en detrimento del resto. Y además son los países en los que costó tanto la industrialización. Argentina comienza su industrialización recién en los años 20, a consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Y el ejército se pone, porque había que fabricar balas, armas, todo ese tipo de cosas que Europa no vendía. Y entonces las manufacturas, nosotros teníamos que importar, vender, exportar, ¿no es cierto?, nuestras materias primas. Nos condenaron a eso. Y además importar manufacturas, ser productos con valor agregado. Eso nos condenó al atraso, y los procesos de industrialización fueron traumáticos, lentos, y hasta el día de hoy cuesta
Todavía hoy seguimos siendo, estamos siempre promocionando o diciendo hay que agregarle valor a los productos, pero siempre somos proveedores de materia prima. Claro, seguimos siendo, el mercado sigue demandando lo mismo de nosotros, ¿no? Que es la materia prima. Eso, claro. Nosotros miramos al General Roca y al granero del mundo, ¿no? Como nos condenaron a ser un granero del mundo, y sin embargo seguimos imitando la vieja política conservadora de Roca, porque no exportamos más el trigo y el lino, que era tan preciado hacia finales del siglo XIX, pero lo hacemos con la soja, y la industria cuesta tanto mantenerla. Siempre hablamos de las pymes, son nombres que van cambiando. Bien. Y otra cosa importantísima, porque hay muchos autores, conozco por ejemplo el profesor Marcelo Gullo de Rosario, en la Universidad de Quilmes, tiene trabajos muy muy importantes sobre este tema. Al condenarnos a nuestros países, a países como la Argentina y de la región, al libre comercio, ahí tenés el origen de la corrupción. La famosa corrupción, la sociedad corrompida, la clase política corrompida, son todas cosas que están tan al tapete ahora, ¿no? Y permanentemente, la corrupción. ¿Por qué el origen de la corrupción? Se sostiene que los países industrializados tienden menos a la corrupción que los países que están condenados a exportar materia prima y condenados al libre comercio. No es que países como Estados Unidos o Inglaterra, o Alemania, superindustrializados, no tengan corrupción. No significa eso. Significa que sean más, menos corruptos, o la corrupción sea más o menos prolija. No significa eso. Significa que el impacto de la corrupción no es el mismo en países industrializados que en países atados a economías primarias. Le hace más daño. El impacto no es lo mismo, por dos cosas. La corrupción en países como los nuestros desestabiliza políticamente y desmoraliza, ¿no?, a la población, cultural y socialmente desmoraliza. El impacto no es el mismo. Por eso lo tan importante son los procesos de industrialización que costaron, porque tuvieron esa barrera con las pequeñas burguesías, que lo único que les importó era el negocio de las importaciones y exportaciones, cobrar un arancel por eso, nada más. Claro, se beneficiaban muy pocos. Y ese fue en nuestro continente el modelo que primó, y ahí tenés el origen de nuestros males. Por eso se le tejen tantas leyendas negras también sobre todos aquellos que intentaron, ¿no?, revertir las cosas. Cárdenas en México, Getúlio Vargas en el Brasil, Perón en Argentina, y por ejemplo tenés a Velasco Alvarado en el Perú, y tenés, fíjate vos, todos la mayoría de origen militar, pero también tenemos un concepto negativo sobre lo militar después de las dictaduras de los años 70, pero antes de todo eso, los ejércitos lideraron los movimientos nacionalistas y de industrialización, y los golpes de Estado contra ellos fueron planificados y financiados desde Washington y desde Londres. No fue casual tampoco eso. Entonces vos tenés ahí que cómo todo ha cambiado, y también las miradas que tenemos hacia algunos personajes hay que también ponerlas en debate y poder
complejizarla. Sí, entiendo lo de complejizar y lo de poner en debate. Igual vos me hablaste de la leyenda negra, hablaste un poco de todo de estos males que tienen origen en Inglaterra y en el libre comercio, pero bueno, no hablaste de la leyenda dorada, que también es cierto que hay como una forma de defender la colonización hispánica y en detrimento por ahí también de las voces o de las culturas o de los idiomas que también estaban, ¿no? Aquí, que todavía hoy siguen hablándose, si bien en menor escala, lenguas como el quechua, el mapuche, o el araucano, el guaraní, claro, entonces creo que también, bueno, hablemos de Argentina, sí, pero también hablamos del resto, imagínate todo lo que es América y las culturas. Pero por eso, sí, y justamente el respeto también a esas culturas y a esa, me parece que es importante en un día como hoy destacar que también tenemos que respetar a estas culturas y darle un espacio a nuestra sociedad, no excluirlas como están muchas, ¿no? Bueno, lo de la exclusión, fíjate vos que eso se dio durante las independencias, ¿no? Cuando ya se fragmenta, ya el Imperio Español está fragmentado y nacen las nuevas repúblicas. Esa discriminación tampoco no era un lecho de rosas todo esto, pero esa forma despectiva del tratamiento hacia el habitante de América se da después, durante las repúblicas nacientes. Hay que nomás leer un poco a Sarmiento lo que dice sobre los indios. Nadie lo revalora, ni siquiera eran los salvajes, los infieles en el Martín Fierro mismo, o sea, el indio siempre aparece con esa mirada. Esa mirada está permanentemente presente, pero fíjate vos que esa mirada está en nuestro país, vamos a hablar, sobre los habitantes de la Patagonia, no sobre los indios del norte. Por eso también ahí hay una confusión, porque no comparten los mismos rasgos y no tienen el mismo origen ni la misma cultura, por supuesto. Los pueblos originarios en el norte no fueron, por algo ¿por qué no son exterminados como se hizo en el sur durante la conquista del desierto? Primero que empezó Rosas y después la Roca, ¿no es cierto?, llegó hasta la Tierra del Fuego. Porque claro, no tienen el mismo origen y porque lo que se combatió en la conquista del desierto de Roca fueron a los araucanos, que eran una tribu bastante aguerrida que provenía de Chile y que había entrado en territorio argentino y bueno, había generado un desmán terrible entre tehuelches, pampas, etcétera. Que por eso vos lo contás al cacique Ceferino, al cacique Namuncurá, el padre de Ceferino, como general del ejército. Roca lo incorpora al ejército argentino y le presta soldados para esa conquista en el desierto. Sí, es cierto, se realizó y esa conquista fue sumamente cruel, pero también hay que sí se hizo para después repartir la tierra. Ahora hay que pensar qué hubiera sido de la Patagonia si no se hubiese realizado. ¿Qué hubiera pasado ahí? Y bueno, por lo pronto... Porque Chile siempre había argumentado que esas tierras le pertenecían. Había documentos de Sarmiento en Chile que hablaba que Rosas no podía incursionar sobre esos indios porque esas tierras pertenecían a Chile, etcétera. Y además Inglaterra y Francia estaban interesadas en las mismas. O sea, la conquista del desierto que Roca llevó adelante no era el objetivo, el exterminio del indio. Ahí eso es lo que discute. El objetivo era
la conquista de la tierra. La tierra, sí, desde ya. ¿Y para qué van a querer? Pero lo que pasa es que claro. ellos querían la tierra, pero la tierra no era era de los indios y ellos vivían ahí y entonces había que negociar con ellos o matarlos, esa era la postura. No. Sí, no, porque vos tenés, por ejemplo, en tiempos de Rosa se hablaba de los indios amigos y los indios aliados y los indios enemigos. Es decir, que existía esa clasificación, no era el mismo tratamiento para todos. No en vano, muchas de esas tierras se les dio a los indios para que la trabajaran. El problema era con los araucanos, hoy llamados mapuches. Ese era el problema, porque habían generado un lío bárbaro en el sur cuando habían invadido la Patagonia y habían... Pero ellos no habían invadido, ellos iban y venían. Ellos vivían ahí, sí. Ellos vivían del lado chileno y del lado argentino. O sea, iban y venían, iban con el ganado, pero ellos estaban ahí y también los estaban acorralando a todos contra la cordillera. Por eso quedan ahí, pero todavía en la actualidad hay muchísimos apellidos mapuches y está lleno en toda la Patagonia. Los que se han podido, digamos, ingresar a la cultura de algún modo, otros permanecen en sus reservas y otros quieren la tierra porque, bueno, siempre estuvieron ahí. Es una guerra difícil o una lucha difícil de entender, pero está muy vinculada. No le veo mucha diferencia con lo que pasaba en la época de Sarmiento o de Roca. Antes mandaban al ejército, ahora mandan a la gendarmería. Pero en definitiva la disputa, bueno, las tierras también tienen dueños y que ya que estamos, muchos son dueños europeos, ¿no? Muchos son dueños europeos y fíjate que también hay algo muy ahí interesante para ver que no se ocupan tierras de europeos, sino que se ocupan territorios nacionales, parques nacionales. Claro, exacto, pero porque bueno, y sí, porque entonces, ¿quién financia esas ocupaciones de parques nacionales? ¿Cómo financias una ocupación? ¿Vos viste cómo viven? Eso también hay un poco de prensa. Bueno, viste que siempre están las leyendas negras y doradas, en la actualidad siguen estando. Está la leyenda negra y la leyenda dorada de los mapuches hoy. Porque la prensa, lo que antes hacía la historiografía, ahora lo hace la prensa, esto de generar leyendas negras y doradas, y bueno, es un tema complejo y puede ser un tema para otro programa, ¿no? Creo que siempre terminamos hablando de esto los 12 de octubre. Un tema para otro programa, sí, da mucho para hablar, y sí sé que los mapuches son los descendientes, se brindan, ¿no es cierto? Se presentan como descendientes de los antiguos araucanos. Ahora lo que yo no entiendo es que tienen un cacique que vive en Londres. Eso es lo que me hace ruido y que no. Bueno, vos porque hablas no termino de entender, de Inglaterra, ¿no? sí. Pero los pueblos están instalados ahí, están luchando por su tierra y bueno, puede estar, como vos decís, Inglaterra metiendo un poco así la cola por esta vieja enemistad entre Inglaterra y España. Como siempre, todos buscan sus aliados, los mapuches buscarán los suyos para no estar tan solos, pero sin duda la diversidad yo creo que tiene que ser respetada, y las leyes argentinas y las instituciones argentinas tenemos que hacer que la tierra sea un lugar para todos, que haya tierra para todos. Me parece que eso hay que sentarse a discutir y ver que nadie puede quedarse en el aire. En algún lugar tiene que vivir la gente, y si la gente estaba ahí, bueno, hay que buscar una solución pacífica y legal. Hay mucha cuestión ya legal en el medio, ¿no? Me parece que la justicia tiene que resolver. Así es. Uh-huh. Absolutamente, sí, todos tienen derecho a su territorio, ¿no? Claro. Pero también, eso sí, estoy de acuerdo, por supuesto, pero ahora, fíjate que algo, ¿no? Que es lo que hace ruido, y partiendo del concepto de raza, no tenía que ver, ya dijimos, con este tono despectivo que le damos ahora de razas superiores e inferiores, sino que también que ya dijimos que era una forma de contestarle a la prensa y a la publicidad anglófila, pero tenía que ver
sobre todas las cosas, hay cosas muy interesantes y durante el peronismo, sobre todo en el primer gobierno de Perón, esta idea de los afiches que aparecen los días 12 de octubre, ¿no? Aparece detrás un adelantado era el conquistador español, y adelante un gaucho, ¿no? Como diciendo, es la continuidad, ¿no? Claro. La continuidad de eso. Bueno, y es muy interesante lo que hay, por ejemplo, claro, ese primer peronismo era interesante lo que hacía porque, claro, los símbolos, las imágenes, estaban orientadas para que los entendiera la gran parte de la masa, ¿no? Y eran imágenes muy fuertes. El peronismo supo de los símbolos. Y esto de la raza, como Ugarte, Rodó, ya lo venían diciendo antes del peronismo, Ugarte después va a ser incorporado al servicio diplomático de Perón. Siempre le achacó a Perón que quería un cargo un poquito más importante y que embajador en algún... Bueno, y él tenía que ver, más que con la diversidad, Analía, con la idea de unidad. De unidad entre todos los pueblos, de unidad entre toda la diversidad cultural americana y lo español, lo hispano. Eso era lo que Perón llamaba la comunidad hispana. Y sí, porque en definitiva, y sí, está bueno, me gusta cerrar con ese concepto, Ariel, porque en definitiva no estamos hablando, está bien, puede haber disputas, pero en definitiva somos todos habitantes del mismo suelo y no podemos negar que estamos en común. Claro, que estamos atravesados por lo hispánico, la cultura nuestra es hispánica y también están incluidas todas las culturas que se encontraban aquí presentes antes y también el gaucho que se generó a través de la mezcla de las culturas y demás. Todo esto somos nosotros. Y todos tenemos que ver con la idea de esa gran diversidad, esa heterogeneidad de pueblos, tiene que ver con la unidad de tan heterogéneos. Por ejemplo, en Estados Unidos, vos no vas a encontrar esa diversidad, porque ellos saben muy bien que si van a respetar a cada minoría y los intereses de cada minoría, se debilitan como nación que son. En cambio, nosotros nos dejaron, nos tienen dolores de cabeza acerca de la diversidad, y no, tenemos que buscar la unidad. Esto no significa desconocer las minorías y sus problemas, sus intereses y demás, sino buscar no solo la unidad continental, sino la unidad con quien nos dio la hispanidad a España, porque al mismo tiempo estas visiones le achacan a España también, que España después, a partir sobre todo del siglo XIX y en la segunda mitad del XIX y en el siglo XX, va a mirar hacia Europa, querer entrar en Europa y no mirar hacia los pueblos hispanoamericanos, ¿no? Porque acá estaba la unidad, una unidad natural que siglos y siglos de tradición ya había fundado. En cambio, fragmentados, divididos, fuimos carne de cañón. Y yo creo que la idea del enemigo es esa, es seguir fragmentándonos. Pero los araucanos no tienen que decir somos araucanos, son chilenos o argentinos. Están abiertas las posibilidades para que lo sean. No se está negando eso. Por eso yo lo que no entiendo. Y esa es, a ver, ¿qué se logra con tanta división? La historia nos enseña que nada. Sí, que tenemos que fortalecernos, como vos decís, los pueblos latinoamericanos y bueno, y entender que la única forma de poder ser fuerte frente al mundo es estando unidos y acabando con esta fragmentación que viene muy promocionada y de algún modo alentada, ¿no?, de sectores de poder que se benefician con la fragmentación. Sí, pero por supuesto, claro que se beneficia, porque
Inglaterra siempre buscó desunirnos para que, por ejemplo, ahí tenés la explicación de la guerra del Paraguay, tener el algodón más barato, materias primas más baratas. Exacto. Entonces, si hay 3 o 4 países en la región, 3 o 4 países producen materia prima y se las tienen, al único que se las podían vender en Inglaterra. A Inglaterra le encantaba esto de fomentar la división, por eso inventa el Estado del Uruguay, por ejemplo. Para que, así, si hay 3 o 4 países que producen el trigo, entonces Inglaterra va a decir, se lo compro a quien me lo deje más barato. Entonces esos países empiezan a desunirse y empiezan las rivalidades por venderle el trigo más barato a los ingleses. Y así fue como pasó. Y eso ahí eso es un causante de la pobreza. Claro. Esto es lo que no se entendió en ese momento. Porque claro, la publicidad sobre el libre comercio y la modernidad, etcétera, se vendió, y las ideas de la Ilustración acerca de la negatividad, sobre todo lo que tiene que ver con la espiritualidad de nuestros pueblos y demás, se vendió como algo del pasado, rudimentario, atrasado, y no tiene que ver con eso, porque fíjate vos que Inglaterra llevó adelante y que Estados Unidos es un pueblo profundamente religioso, es la primera potencia del mundo y es un pueblo eminentemente religioso. Fíjate que hasta las guerras del Golfo y demás tuvieron su justificación en las iglesias protestantes norteamericanas. Sí, hablamos de eso. Entonces, ya. A nosotros nos tienen nos dicen que todo lo religioso está lo atrasado, lo que quedó sepultado, mientras que ellos, las potencias, son profundamente religiosas y hasta fanatizadas. Miralo sino a Trump o a Bush en su momento. Así que hay ese elemento también religioso, también es muy interesante para analizarlo. Eso es, muchos analistas, Analía, dicen justamente que el proyecto comunista en Cuba fracasó justamente por esa connotación atea que Fidel Castro le empezó a dar a su régimen en la isla. Si eso no se hubiese convertido en un estado ateo y ateizante, la revolución cubana, quizá el futuro de la revolución hubiese sido otro, y recién en los años 80 Fidel Castro se dio cuenta y empieza, viste, te acordás, pero ya fue muy tarde y no lo hizo de la misma forma que debió hacerse desde un principio. ¿Por qué? Porque era la cultura de nuestro pueblo, de ese pueblo en particular, que de la noche a la mañana no se puede borrar. Si no, estamos hablando de un iluminismo, que hay una élite que puede borrar siglos y siglos de tradición, y eso no se puede hacer. Es ir en contra de la naturaleza misma de un pueblo. Hubiera sido otro el futuro de la revolución cubana en ese caso. Como así también pero el pueblo quiso, ¿no? Me parece que el fracaso vino más de afuera que de adentro en Cuba, o sea, un país que quedó bloqueado, me parece que... también, yo eso lo entiendo perfectamente. Claro, me parece que es como una guerra no convencional que están haciéndole ahora a Venezuela, o sea, el mundo capitalista, el mundo globalizado también tiene sus estrategias para hacer fracasar una revolución o una forma de gobierno que no le conviene, digamos, y que no quiere que nadie imite. Imagínate si se ponen a imitar eso. Por ahí también. Claro que sí, coincido con todo eso también. Y también con lo que quería referirme era con esto que decía, era la política interna dentro de Cuba. Por eso la revolución tiene tantos enemigos, se ganó tantos enemigos, y después de la Guerra Fría, al final de la Guerra Fría, cuando la ex Unión Soviética retira el apoyo, Cuba queda sola, ¿no? Y bloqueada. Pero ese bloqueo, fíjate vos
que el país comunista necesitó de los papas para terminar con los bloqueos. Ujú. Esas fueron las incongruencias del régimen castrista. Bueno, porque ¿no? hubo una salida del régimen, claro, se terminó, digamos. Hubo una salida paulatina, ¿no? Por eso digo que fueron incongruencias, pero también sí es cierto que las potencias hegemónicas actuaron Y sí, de es forma como agresiva. claro, exactamente. Bueno, Ariel, la verdad que como siempre el punto de partida fue esta fecha, ¿no? El 12 de octubre, y aprovechamos a ver que hay muchas cuestiones que se vinculan, ¿no? Es el disparador de muchos temas. Así. Fue muy lindo, Analía, discutir eso. Bueno, tampoco no vamos a estar de acuerdo, no tenemos que por qué estar, pero fue de acuerdo todo, ¿no? Y fue no, por eso y estuvimos en muchas cosas de acuerdo y en otras no. Exacto, bueno, está bueno. Así funciona. Así funciona, ¿no? Uh-huh. Respetando al otro en posturas y entendiendo, porque yo quiero llegar y a sí, eso, ¿no? Se trata de entender, ¿no? De qué pasó. Se trata de entender qué pasó. Y bueno, y menos mal que fuiste a Francia, porque que no fuiste a Inglaterra, ¿viste? Porque a vos viste que no se caen muy bien los ingleses y los franceses. Bueno, a vos que fuiste a Francia, te sentís América más cerca. Latina es un invento de los franceses. El nombre, ¿no? Ya habíamos dicho en otro Claro, eso habíamos dicho. Michel Chevalier, un sociólogo francés, inventó lo de América Latina. América Latina, porque Francia se ponía como la potencia de la latinidad en frente a Inglaterra, ¿no? Como la potencia del mundo anglosajón, ¿no? Y bueno, quería hacer esa Chevalier, los franceses querían hacer esa división y no tuvieron en cuenta los 5 siglos de tradición española. Claro. América Latina, Latinoamérica quedó incorporada, pues como fue invento de un francés, todo el mundo ya le empezó a decir a nuestro continente y América Latina, por solo el prestigio que da ser francés, ¿no? Claro, siempre hablamos de esto. Así que bueno, pero nosotros somos Hispanoamérica o americanos, o iberoamericanos, si queremos, indoamericanos. Así somos. Y qué codiciados somos codiciados por todas las potencias, nos quieren para llevarse nuestros recursos, pero bueno, nosotros seguimos aquí en pie y de pero pie. Pero que esos son los de adentro que ven. Que por supuesto, siempre se da con alguien te tiene que dar cabida y dejarte llevarte los recursos. Si no te lo dejan hacer, no lo podés hacer. Bueno, seguimos entonces nosotros. Bueno, un gusto. Lo mismo digo, Ariel, hasta otra fecha. Ese vocablo che tiene que ver con el mapudungún y los lenguajes del sur, ¿no? Se quiere decir gente. Ese che, mira vos. Quiere decir gente, y se puede traducir, Torre Follner hizo en su momento, no me acuerdo los años, hizo las categorizaciones, las clasificaciones sobre los lenguajes de los indios en el sur. Y se puede traducir como amigo. Che, claro. Bueno, che. Buena gente. Bien. Bueno, quedamos como amigos. Bueno, quedamos como amigos. Sí. Bueno, Ariel, bien. Estamos en contacto y lo mismo digo y ya estaremos conversando en otra oportunidad, apenas me lo propongas. Acá estoy lista para escuchar tus apreciaciones. Hacer un programa sobre los hombres de Perón, ¿no? Sobre los hombres que acompañaron a la fundación del movimiento. Claro. Ya vamos a hablar sobre Dale, eso. me parece genial. Bárbaro, para la próxima. Bueno. Gracias, Ariel, un abrazo. Hasta pronto. Luego. Chao.